Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una conferencia más de nuestro tercer ciclo virtual de conferencias narrativas democráticas. Como cada semestre, desde hace ya algunos años, estamos haciendo esta actividad que es parte del proyecto de investigación Narrativas Democráticas, avalado por la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mi nombre es Alberto Ruiz Méndez, soy el coordinador académico del proyecto y el día de hoy tengo el gusto de saludar a nuestro colega Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, al contrario, muchas gracias a ti, al proyecto que es sumamente interesante y espero contribuir con algo esta tarde. Sin lugar a dudas. Y ya nada más como dato curioso, Carlos lo conocimos en el Simposio Filosofía y Democracia que organizamos en el pasado Congreso Internacional de Filosofía allá en Mérida. Así que bueno, y ahora está aquí con nosotros y está participando en más proyectos que tenemos. Así que cuando vean esas convocatorias de simposios, congresos, pues anímense a participar, cosas buenas saldrán seguramente. Bueno, voy a leer una semblanza tuya, Carlos, y inmediatamente te regreso la palabra para que empieces con tu conferencia. Carlos Francisco López Ocampo es licenciado y maestro en filosofía por la UNAM y candidato a doctor en filosofía. Su investigación se enfoca en la subjetivación y emancipación política. Sus líneas de trabajo incluyen la relación entre estética y política, la política de la imagen, la comunidad y la democracia. Como docente, imparte la materia Introducción a la Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También ha sido profesor de Ética y Estética en la misma universidad e impartido cursos sobre cine e historia del arte. Ha participado en proyectos de investigación sobre cine y la relación de la filosofía con los animales. Es autor de diversos artículos y capítulos sobre Jacques Rancière y la filosofía política, y también ha traducido textos especializados y colaborado en revisiones técnicas de textos de filosofía en francés. Es traductor del libro Jacques Rancière en los bordes del cine y ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre filosofía política, arte y literatura. Pues nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros, Carlos, y te cedo la palabra. Pues muchas gracias. Es un- una necesidad poder decir que em, buscar esos temas para discutir y poder analizar ciertos conceptos filosóficos en un contexto como el mexicano, pero pues, no solamente, es sumamente difícil. Los temas que para mí son crisis, que ahora vamos a discutir, son altamente sensibles y, y muchas de las ocasiones esa fuerza que tienen y esa sensibilidad también desborda y desgarra también los conceptos filosóficos. Entonces, yo creo que, e insisto, es necesario aceptar que estamos ante un riesgo de someter a una serie de conceptos filosóficos o, con dos crisis ahí muy particulares de este país en el que nos tocó vivir. Voy a compartir mi presentación y así seguiremos em, el hilo de la conferencia que preparé. Bueno, esa se titula Pensar la comunidad, ni identidades ni consenso. Lo que me propongo aquí es analizar desde varios autores, ahorita vamos a ver cuáles, eh, esta idea virtuosa, por supuesto, que tiene la comunidad, ¿no? Comunidad como algo que es objetivamente bueno conseguir, buscar y que tiene además, pues,
no lo vemos, pero en realidad está detrás una serie de identidades, ¿no? De políticas sustancialistas también, organicistas, es decir, la comunidad como algo propiamente bueno, buscable, y, pero tiene que estar definido por algo en específico, como si fuéramos a buscar a eso que nos ha hecho falta, pero que ya sabemos qué es. Y en tanto que no lo encontremos, estaremos siempre en una desventaja, estaremos incompletos, ¿no? Entonces la comunidad vista así, o como este objetivo y, y señalamiento al final del túnel que nos hará a todos felices, pues bueno, tiene su observación muy particular en varias filosofías. Yo, para el tiempo que vamos a tener aquí, he decidido eh, conversar con los conceptos de Roberto Espósito y de Jacques Rancière y, y bueno, someterlos a esta prueba de fuerza con dos circunstancias de México. Entonces, bueno, esa es la premisa. Em, lo vamos a distribuir en 5 momentos, ¿no? Como primera parte, identifico ahí la problemática, ¿no? Del caso mexicano. Después vamos a ver a Expósito con el concepto de comunitas como deuda. Después vamos con Rancière a ver estos conceptos también que nos propone, policía, política, mésentente, ¿no? En el siguiente momento habrá una confrontación y quizás el intento de ese punto de encuentro, que no va a ser una conclusión ni una definición, sino lo vamos a mantener como una tensión. Finalmente, terminaré con unas propuestas normativas sobre lo que podríamos entender ahora como comunidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la problemática de anclaje y uno de los temas, ¿no? Y circunstancias críticas que tenemos en nuestro país es, entre otras, esta cifra exorbitante de personas desaparecidas, ¿no? Con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que pues nos pone esa cantidad actualizada bueno, dicha así por la Presidencia de la República en marzo de este año, donde tenemos pues, detrás de esas cifras, muchas vidas, muchas historias eh, y muchos desencuentros también. Entonces, esta circunstancia es una de las que eh, más va a fragmentar o está fragmentando las posibilidades de la vida comunitaria o esos lazos que podríamos nosotros buscar para que nos signifiquen, ¿no? A cada uno de nosotros como habitantes de un territorio. No es menor, evidentemente, alrededor de estas personas desaparecidas y no localizadas, se dan una serie de movimientos, de fenómenos, de exigencias que por supuesto que van a reconfigurar la manera de percibir esta crisis, ¿no? Y esta violencia. Pero digamos que de entrada, esta circunstancia genera muchas dudas acerca de cuáles son las posibilidades de armar o de identificar una posible comunidad, ¿no? Entre los habitantes, donde cada uno de nosotros estamos continuamente amenazados, ¿no? Entonces, bueno, la otra circunstancia que la menciono aquí, que está con menor peso, ¿no? No podemos equipararlas en cuanto a su dramaticidad, por supuesto, pero digamos que está la otra característica de esta realidad mexicana, y esa sería la polarización. Em,
Y ahí se entendería, ¿no? Que esta polarización em, intenta sustituir, ¿no? Eso común, que vamos a ver con Expósito, que podemos entender por ello, con identidades, es decir, una identidad que tiene por eficacia primera el despegarse, diferenciarse de lo otro, ¿no? Y al otro se vería como ese opuesto radical, ¿no? Entonces, em, les decía yo que en cuanto a la característica crisis de violencia, ¿no? Que fragmentarían los lazos comunitarios, tenemos, sí, la lamentable cifra de desaparecidos, pero también como movimientos alternos que se van generando, los movimientos de familias buscadoras, policías comunitarias también, ¿no? En algunos estados de la República. Por ejemplo, aquí menciona el autogobierno indígena de Cherán, ¿no? En Michoacán. Todos estos son fenómenos, movimientos, ejercicios, acciones de reconfiguración, ¿no? Que tienen lugar alrededor, digamos, de este fenómeno violento, ¿no? Y en cuanto a la polarización, ¿no? Hay una serie de indicadores que nos hablan de cuál es la percepción, ¿no? De cada uno de los habitantes. Bueno, no van a encuestar a todos, es una muestra significativa, pero digamos que 52% ve al país muy o extremadamente dividido, ¿no? El 65% lo considera poco superable, ¿no? Esto según el Índice de Paz de México en 2023, ¿no? Y hay una serie de artículos eh, que nos dan un análisis, ¿no? De estas cifras y de información sobre cómo podemos considerar estos fenómenos. Entonces, violencia y polarización, digamos, están aquí fragmentando un posible eh, lazo comunitario o posibles vínculos de comunidad, y entonces es allí donde sitúo yo la discusión con Roberto Espósito y con Jean Rancière, ¿no? Desde sus conceptos para ponerlos a prueba y para ver qué podemos concluir en estas redefiniciones también, ¿no? Se trata de, insistía desde el principio, ver, discutir sobre esa imagen bastante romántica de lo que sería la comunidad, ¿no? Como ese lugar virtuoso y ese lugar al que se tiene que llevar todos los esfuerzos de una sociedad. Em, para términos prácticos, la paradoja es que, por ejemplo, en la polarización, no es que sea un exceso de política, ¿no? Que veamos ahí dos bandos que discuten, que se exasperan también, ¿no? Y que eso sería la acción más clara de una política. Para los autores que vamos a ver ahora, sucede lo contrario, ¿no? La polarización no es el exceso de la política, es más bien un sustituto, es su aniquilamiento también. ¿Por qué? Porque en la polarización el otro está como opuesto, definido también, pero opuesto a lo que el uno de un bando o los del otro bando quieren ver, ¿no? Y los que se están diferenciando del otro bando, por supuesto que se ven como un grupo completamente homogéneo, ¿no? Donde todos piensan igual, todos van hacia la misma dirección. Y esta concepción no puede ser la de una política ciertamente efectiva, lo vamos a ver con Rancière, ¿no? Pero tampoco va a ser el reconocimiento de esta comunitas, ¿no? De la que nos va a hablar Espósito. Vamos entonces a ver ahora con la la operación etimológica, ¿no? Que hace Espósito. Esto a partir de su libro
Comunitas, origen y destino de la comunidad, ¿no? Espósito como uno de los filósofos de la política italiano, ¿no? Profesor en varias universidades, en Nápoles, en Florencia, em, y que tiene, bueno, en su haber varios títulos donde aborda esta problemática, ¿no? De la comunidad, de la inmunización, ¿no? Vamos a ver qué entiende por eso, y también de una redefinición de la política, ¿no? En este concepto de lo impolítico, que, pues bueno, lo menciono solamente de pasada, aunque no nos detendremos tanto en eso. Bueno, lo que dice Esposito, a la manera quizás heideggeriana, ¿no? De ir a rascar en esos orígenes etimológicos para ver cuál es la connotación primera y quizás de dónde surgen también las confusiones de esa comunitas, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, bueno, eh, Espósito eh, retoma esa práctica, ¿no? Heideggeriana, y va a analizar lo que etimológicamente deberíamos de entender por comunitas, ¿no? Entonces, para él, comunitas está en un prefijo el con, que sería el estar al lado, ¿no? Pero lo más importante es aquí la raíz, que sería el munus. Este munus tiene para Expósito, en realidad, tres significados básicos, ¿no? Está relacionado con un onus, ¿no? Que sería una carga o gravamen, ¿no? Está relacionada con un officium, un cargo, una función o deber también, ¿no? Y está también relacionada con un donum, perdón, un don o regalo. Entonces, esta familia semántica es lo que está allí identificando Expósito con, con el dato de la raíz de comunitas, ¿no? Y entonces a partir de allí, él va a concluir que el munus es esta raíz donde está el identificado que en una asociación que veríamos como la comunidad, ¿no? Hay hay un gesto, ¿no? Que se da desde el principio, que sería que tenemos una deuda con el otro, una obligación, por haber recibido quizás un don, ¿no? Y eso en diferentes sociedades, bueno, podemos identificarla con alguna cosa en particular, ¿no? Pero bueno, si en esta observación etimológica estamos hablando del caso latino, pues bueno, aquí se refiere a quizás el concepto ahí de, de identidad dentro de un grupo, ¿no? Romano, por ejemplo, ¿no? Eh, donde en el momento de nacer tú ya tienes una obligación, puesto que además tienes una forma de connotarte dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, em, lo curioso y lo más interesante de este análisis de Expósito es que eh, el munus no se queda solamente en esa obligación que vamos a tener ya desde el principio con el otro, ¿no? Se identifica también con algo impropio, es decir, em, desde el momento de nacer y de conformar o querer conformar tu acción dentro de una comunidad, estamos en que esa comunidad no te va a dar un plus, no te va a compensar algo para que tú te conformes. Más bien esa comunidad te exigiría considerar una pérdida, ¿no? Porque entonces em, el otro está esperando que retribuyas ese don, ¿no? Al cual tienes esa obligación. Entonces, en esa conexión con el otro se da más bien la sustracción de aquello que tú
podrías o uno podría identificar como lo que es propio. En una comunidad, por tanto, eh, se vive esta desidentificación. No podemos ya hablar de un sujeto, de un individuo conformado. eh, en la arena de la comunidad, eso se desmorona, ¿no? Se pone en cuestión porque tenemos esa condición de que nos va a ser sustraído, ¿no? Y en Expósito ahí es muy claro en este sentido, ¿no? No hay sujeto que llegue a la comunidad para conformar esa pieza de rompecabezas que faltaba, ¿no? Y que se completa con él. Al momento de entrar en ese rompecabezas, es es un desprendimiento de varios de los rasgos que antes tenía. Entonces, hay una deformidad, ¿no? Que se da con esta impropiedad, ¿no? Que es contrario a la propiedad. Ahí lo perdemos, ¿no? Y por supuesto que en la respuesta que se ha dado a lo largo de la historia, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí está ya mencionado, con inmunitas, ¿no? Eh, Cuando estamos enfrentados a esa obligación con el otro, esa deuda de ver que tenemos, ¿no? Que significa un riesgo, ¿no? Toda desidentificación y todo ajuste de una posible idea de sujeto comporta evidentemente un riesgo. No sabemos qué vamos a poder hacer de nosotros, ¿no? En la recompensa, en la respuesta a esa obligación. Entonces, en la historia de las sociedades, ¿no? Es también una rica historia de cómo nos vamos protegiendo de ese riesgo, ¿no? Y esa protección de riesgo, diríamos en términos generales, es salir de alguna forma de esa comunitas, ¿no? Y sentirnos inmunes, ¿no? Donde estaríamos exentos de ese munus, de esa obligación. Y esto, por ejemplo, los romanos allí con la inmunidad que tenían reservado para ciertos cargos, ¿no? Dignitarios por los ejercicios que ellos practicaban, em, significaba también, ¿no? Y esto es lo interesante, significaba también esta noción em, de ingratitud, ¿no? El que es ingrato es el que no recibe esa gracia, que sería ese don, ¿no? Y entonces no está dentro de ese juego de la organización y la conformación de lazos comunes. Se abstrae, se retira, pero digamos que esto no es solamente de algunos individuos, ¿no? Ha sido en distintos momentos de la historia de esta humanidad razones estatales, digamos, ¿no? El caso Hobbes es uno de los ejemplos, ¿no? Esa inmunidad es buscada y es encontrada por esa figura del Estado, ¿no? No, estoy en riesgo yo con el otro, ¿no? El otro puede ser mi asesino, entonces yo busco o buscamos, ¿no? Una entidad que pueda ser la defensora, ¿no? Nos protegemos de eso y nos quedamos conformados como individuos, ¿no? Entonces, bueno, este es también el apunte que da Expósito, bien importante para eh, entender qué pasa em, con ese riesgo que presenta la comunitas, ¿no? Entonces, bueno, no hay propiedad, ¿no? Es en el vínculo con el otro, la propiedad se deshace, ¿no? Se desfigura, porque parte de esa propiedad es lo que está ahí en juego para dar el don al que estamos obligados, ¿no? Eh, esa deuda que además no se va a salvar, y esto también es lo a saldar, pero no se va a poder compensar de alguna forma, porque, nos dice Expósito, em,
no hay una definición per se de lo que el otro necesite, ¿no? Si bien necesita hoy algo en específico, mañana será otra cosa muy distinta. Pero lo que no se va a agotar jamás es esta obligación hacia el otro, ¿no? Pero siempre estaríamos en una falta también. Entonces, deuda e impropiedad son dos ideas, dos imágenes que están allí permanentemente, ¿no? En la comunitas. Em, la lógica autoinmune, como les decía, es también retomada, por supuesto, de una idea de la biología, ¿no? Donde em, es visto, por ejemplo, trasladado hacia el órgano, el cuerpo, que sería la sociedad, ¿no? Protegernos de todos los agentes externos o patógenos, ¿no? Proteger ese organismo para que sigamos siendo idénticos, ¿no? Para que estemos en esa conformación única en grupo, pero que también significa olvidarse del otro, olvidarse de ese don, ¿no? Em, ¿Cómo? Pues bueno, también Espósito habla de las vacunas, que sería el mismo ejercicio aquí con con la política o con la administración estatal, ¿no? Para no confundir estos términos. Se inmuniza, es una protección, ¿no? En principio no estaría mal, nos dice Espósito, pero sí en el momento en que excesivamente se llega a una protección donde mm, todo lo que se considere, aunque no se sepa, ¿no? Se considere como extraño a ese cuerpo social, se va a aniquilar, ¿no? Y esta es la metáfora que él trae de las enfermedades autoinmunes, donde es el propio organismo el que no identifica ya parte de lo que es su cuerpo y lo ataca, ¿no? Y esto genera una implosión del organismo, ¿no? Este es el exceso de esa lógica autoinmune que por supuesto que va a ser una preocupación ahí muy importante e interesante para Espósito, y que lo va a abordar desde esta noción de biopolítica positiva, ¿no? Le dirá así. Bueno, ¿cómo podemos afincar de alguna forma a Espósito en estas crisis y complejidades en México que mencionamos? Bueno, pues esta comunitas como deuda, podríamos identificarla en estos colectivos, ¿no? De buscadoras, buscadores, porque también ahí hay hombres, no solamente están las madres, ¿no? Donde su agrupación no parte de una identidad compartida, ¿no? Son distintas historias, son distintas problemáticas, pero lo que sí está allí es esa deuda con el otro, en este caso el otro desaparecido, ¿no? Estoy obligado a enfocarme, a dar lo que tenga de propiedad o lo que me reste de propiedad, ¿no? Sin saber cuánto hace falta también, ¿no? Eso es lo importante. Otro de los puntos que podemos ahí ver en esta relación sería esa respuesta securitaria, ¿no? Donde después de una crisis de seguridad, ¿no? Por esta violencia, pues los grupos sociales tienden a autoinmunizarse, ¿no? A protegerse, puesto que en el otro el riesgo es es demasiado alto. Entonces vienen estas también posturas, ¿no? De nuevas organizaciones em, policíacas también, ¿no? De protección, cuando, por ejemplo, el Estado es desbordado, ¿no? Por los intentos constantes de fragmentarlo. Y por último sería la polarización, ¿no? Donde el cuerpo social que está enfrentado a esta violencia, pues bueno, hace identificaciones, crea pequeñas o grandes comunidades que identifica de alguna forma con ciertos rasgos, eh, y donde el otro es identificado como el que no comparte esos rasgos, ¿no? Entonces son eh,
dos esferas opuestas, ¿no? Pero que entonces no hay ninguna relación allí o intención, obligación de dar el don, de retribuir al otro eso que falta, ¿no? En el intento de conformar una comunidad, ¿no? Ya está conformado ese grupo, por tanto el otro se ve como algo extraño. Y esta es la polarización, digamos, mexicana vista desde Expósito. Bueno, el otro autor que yo les mencionaba al principio, pues es ni más ni menos que Rancière, eh, este filósofo francés, que heredero en un principio de las lecturas altuserianas, ¿no? De Marx, pero que muy pronto, en 1970, mm, haría lo que yo llamaría un testamento, ¿no? De desprendimiento de ese profesor, de ese mentor que fue Althusser para él. Y ese es uno de los libros que publica Rancière, que se llama La Leçon de Althusser, ¿no? La lección o las lecciones de Althusser, donde su maestro ya se convierte en un ideólogo de las revoluciones, ¿no? Que desde la teoría puede controlar, que tendrá la única forma y fórmula, ¿no? Para poder explicar todas las revoluciones y poderles explicar a los obreros también cómo hacer una revolución, ¿no? Frente a esto, es la respuesta testamentaria de Rancière, y de allí su recorrido, digamos que puede ser más Foucaultiano que althuseriano, ¿no? Y quizás vamos a ver aquí algunos rasgos de esa herencia también. Dos lógicas, no una. Rancière identifica y distingue la policía de la política, ¿no? Tradicionalmente se piensa que la policía es las fuerzas del orden, pero para Rancière, y esto aquí sí, retomando bastante de Foucault, aunque en un principio no lo acepta, ¿no? La policía tiene que ver con el orden de distribución de quién puede hablar, de qué puede decir y qué espacios puede ocupar, ¿no? Eso que llamaríamos normalmente política, ¿no? La organización de los grupos, la organización de los individuos, ¿no? Cuándo pueden votar, cuándo no, cuándo tienen derecho a algo, cuándo no. Esto sería policía, ¿no? Por contraparte, tendríamos la noción de política, donde Rancière, haciendo uso de eso que por ejemplo, Simone Weil dirá que cuando se rasca en un concepto eh, político, en un concepto polémico, yo diría concepto filosófico, rascamos, rascamos y, y nos damos cuenta que debajo de esa estructura que nosotros veíamos muy clara, hay un vacío, ¿no? Esto sería la figura expuesta por Simone Weil, y que haría uso de esta posibilidad Rancière, ¿no? Cuando redefine a la política, no sin antes hacer, quizás al mismo estilo que Expósito, una revisión, ¿no? Casi etimológica de lo que es la politeia, ¿no? Y se va a los textos de Aristóteles a ver qué podemos entender por eso, ¿no? Pero en términos generales, vamos a decir aquí, ¿no? Que es la interrupción de un reparto justamente de ese orden o distribución que que nos dice que es la policía, ¿no? Eh, la política será la introducción de eso que no era visible y que ahora se presenta como algo visible, lo que no era audible y que ahora se presenta como audible y ya no como ruido, lo que era pensable también, lo que no era pensable ahora se convierte en pensable. Y esta introducción la llama Rancière la parte de los imparte. ¿No? Los imparte como aquellos que estaban fuera de esa distribución de lugares, actividades, derechos, ¿no? Y entonces reclaman
no estar en esa distribución, sino reclamar otra distribución, ¿no? Y esta es la política para Rancière. Em, hay un concepto que me gustaría brevemente mencionar y aclarar, es el de la mésentente. Em, por cierto, título de otro de los grandes libros importantes de su compendio sobre filosofía política, ¿no? De Rancière. La Mésentente, tenemos un problema para poderlo traducir al español, ¿no? Porque ustedes sabrán, no tenemos ese prefijo del mes, ¿no? Que sería el de la negación, la ausencia de eso que antecede. Y por tanto solamente nos quedan nuestros prefijos de in o des, ¿no? Entonces, bueno, la traducción que hacen, me parece Horacio Pons, de la Mésentente, es de desacuerdo, pero yo quisiera aclarar que no le damos justicia a este término en francés, ¿no? Mésentente, si nosotros vemos, tiene una conformación donde su raíz es entente, ¿no? Que en francés sería la escucha, ¿no? La sensibilidad que habría en algo, y el mes sería esa anulación de la sensibilidad, es decir, anulo la escucha, desescucha, desentendimiento, propone el filósofo mexicano Cesario Morales. De cualquier forma, siempre vamos a estar en déficit con respecto a ese concepto en francés. Entonces, bueno, pero para términos prácticos, yo aquí retomo, muy a mi pesar, esta traducción de desacuerdo para Mesonto, pero no olvidemos esto, ¿no? Que tiene que ver más con ya no escuchar algo, ya no percibir algo como, en este caso hablando de política, como lo acabamos de exponer, ya no percibir a alguien cuando está hablándonos de algo como la justicia, la virtud, o, o cuál sería el papel del obrero, es decir, todo esta un discurso que no puede ser entendido porque no es escuchado en un principio, ¿no? Entonces, esa es la mésentente, ¿no? Y por eso aquí traigo a colación esta cita, ¿no? Donde la mésentente no es el conflicto entre el que dice blanco y el que dice negro, es el conflicto en el que dice blanco y el otro que dice blanco también, pero no entiende la misma cosa, ¿no? Entonces, parece que estamos hablando de lo mismo, pero cada uno de los interlocutores no tiene el mismo significado eh, para entender esa palabra, ¿no? Y de allí esa discusión. Entonces, Mesentón va a ser este conflicto generado por esa desescucha, ¿no? Donde no hay posibilidad de arreglarla dando nuestras definiciones. Porque dar definiciones es pensar que hay algo previo, ¿no? Un ordenamiento que me va a aclarar cuáles son los usos que puedo hacer de la justicia y cuáles no. Entonces ya nada más falta que revisemos y una vez revisado, pues los interlocutores estarán contentos y podrán aplicar correctamente, ¿no? Lo que implica la mesa Antón es que lo que no se escuchaba, al momento de que se quiere escuchar o de que hay una fuerza allí que obliga a escucharlo, todo el ordenamiento, ¿no? Las definiciones, digamos, que se entendían por tal palabra, se viene a los suelos. Eh, Hay que reconfigurar, hay que armar nuevamente un glosario para poderse entender, ¿no? Y básicamente va a ser el ejercicio claro de la política, ¿no? Este conflicto. Em, y hay un tema que ya desde el título de la presentación mencionábamos, ¿no? Comunidad, ni identidades, ni consenso. El consenso aquí, para Rancière, es la desaparición del dispositivo de la apariencia, del mal cálculo y del litigio. Es, en suma, la desaparición de la política, ¿no?
Rancière va a ser muy crítico con varias posturas contemporáneas, ¿no? Donde la política será la administración de los recursos, em, la administración en principio por los que saben, ¿no? Por los expertos, de tal forma que no hay posibilidad de conflicto, puesto que todo está ya aclarado, ¿no? Pero sin embargo, esta aclaración de que no haya posibilidad para el conflicto implica que ya todo está definido, es decir, mm, se pensaría que no hay posibilidad de que haya algo fuera que todavía nos falte ahí por incluir, ¿no? En esta creación, por ejemplo, de lazos, ¿no? De vínculos con el otro. Todos estamos ya allí en esta entelequia, ¿no? Formada específicamente por algunos expertos, ¿no? Donde nos dirán, esto es lo correcto y para allá tenemos que ir, ¿no? En ese contexto, el consenso va a sustituir la política porque sustituye el conflicto, ¿no? Ya no da posibilidad para que entre alguien que no estaba contado, ¿no? Para que se reconfigure esos, esos órdenes y esas identificaciones, ¿no? Sensibles, ¿no? Y que puedan dar pie a una nueva forma de crear lazos también, ¿no? Entonces, la consecuencia es esto, ¿no? La sociedad consensual, dice Rancière, ya decidió quién tiene voz y quién no. La distribución de lo sensible queda sustraída al litigio. Ya no hay litigio allí, ¿no? Todo está puesto de acuerdo. Eh, en otro de los libros importantes de Rancière, sería En los bordes de lo político, nos va a poner ahí en la arena de la discusión estos dos conceptos, y principalmente demos, el demos, ¿no? Que lo identifica como una, una acción política por antonomasia, ¿no? El demos es aquel que no está contado en esta distribución de lo sensible, en esta distribución de las capacidades, posibilidades, ¿no? Para ser dentro de una sociedad, ¿no? Pero entonces el demos tiene ese poder de hacer ruptura, de interrumpir la distribución sensible que se tenía antes pensada como la única, como la verdadera quizás, ¿no? Como la resultante de un trabajo de expertise, ¿no? Donde se contaron cada uno de los elementos y no se dejó fuera a nadie. El demos llega allí para poderles espetar directamente que no fueron contados y que su cuenta, por supuesto que no abarcaba a la totalidad, pero además que nunca la puede abarcar, ¿no? El Demos deja claro eso. Es un poder de división, no es un grupo solamente identificado allí, ¿no? No es el pueblo em, del siglo XIX, no es el pueblo, tampoco no es el pueblo bueno, ¿no? Es una acción que se genera en la misma posibilidad de hacer esta ruptura y esta desidentificación también de lo que se consideraba ya dado. En cambio, el loclos, ¿no? Es así, una acción muy parecida a la polarización, ¿no? En este caso de nuestras problemáticas iniciales. Em, si es esa muchedumbre, ¿no? Si esa conformación deforme, pero que tiene un gesto identitario allí, ¿no? Es una reunión, nos dice Rancière, por odio, o por odio contra el otro, y por tanto, este odio la obliga a tener una idea muy definida de lo que son ellos, ¿no? Por contraposición a los otros que no son, ¿no? Entonces, este es un ejercicio identitario y que por tanto necesita la figura ahí del enemigo, ¿no? Eh, Esto es contrario, decíamos, a la figura del demos, ¿no? El demos está identificado por Rancière como algo
muy propio de él, de la política, ¿no? Y por supuesto que ahí está el concepto de democracia también, ¿no? Eh, Vamos a ver, Rancière en México, ¿qué pasaría aquí, ¿no? Con este ejercicio, por ejemplo, de las familias buscadoras, ¿no? Los feminismos, que sería política, ¿no? Porque hacen visible algo que no estaba considerado como tal, que no era visto, no era escuchado tampoco, ¿no? Y siempre ocurre en los bordes, por eso también el título de En los bordes de lo político, ¿no? En los bordes, es decir, donde hay esas costuras que son momentáneas, ¿no? Y que si uno estira un poco, se rompen, porque em, son creadas ex profeso, son aleatorias también, ¿no? Y no tienen nada de natural. Entonces, estas políticas, estas acciones tienden a romper rápidamente estos, estos, eh, eh, estas costuras, ¿no? Que sería lo que está rodeando una repartición de lo sensible, ¿no? Un ordenamiento. La Mesentente aquí explicaría, por ejemplo, esos diálogos fallidos, ¿no? Cuando entre víctimas y el Estado, ¿no? Que intentan hablar de hacer justicia o de dar justicia, pero en realidad no están entendiendo lo mismo, ¿no? Allí. Para el Estado, justicia tendrá que ver más con procedimientos litigiosos o litigantes, ¿no? A partir de órdenes, a partir de leyes, y para las familias tiene que ser otro. No están vistos allí lo que es el imaginario para las familias cuando están pidiendo justicia, ¿no? En cuanto a la polarización, el, el oclos, ¿no? Es el que quiere tomar esta idea del demos, este vestido del demos, pero en realidad no hay ningún demos allí, ¿no? Hay un grupo que quiere verse distinto del otro, ¿no? Hay un grupo que ya se intenta ver desde el principio como algo perfectamente definido, con características muy precisas, ¿no? Y que a partir de esas características se va a diferenciar con completa claridad del otro, ¿no? Y esto sería la polarización que ahora estamos viviendo, ¿no? Eh, bueno, vamos a ir un poquito más rápido en los encuadres. Em, y con esto yo creo que terminaría, aunque las apuestas estarían un poquito más adelante, pero em, quizás en los comentarios, en la discusión, podamos un poquito aclarar. Yo vería estos dos encuadres rápidamente, entre Expósito y Rancière. Para Expósito no tendría una figura, lo decía yo al principio, de sujeto, ¿no? Porque todos los miembros que entran en esa acción de la comunitas estarían descentrados, ¿no? Estarían perdiendo esa identidad. Entonces, por el munus, por la obligación. En cambio, para Rancière, em, se habla más bien de que la política crea ese sujeto, ¿no? En esta acción que se llama subjetivación, ¿no? Se produce en acto. Hay alguien que se hace ver, se hace escuchar y antes no lo tenían considerado. Expósito sí está hablando desde una condición ontológica, ¿no? Donde el munus está siempre ahí presente constantemente, ¿no? Em, y donde pues las sociedades a veces terminan ya eh, desoladas o gastadas, agotadas y tienden hacia esa inmunidad. Em, en cambio, para Rancière, por ejemplo, la política es un acontecimiento raro, ¿no? No siempre ocurre, no siempre alguien se crea, interviene en la escena de lo sensible y hace que se le escuche, ¿no?
es algo más bien esporádico. Y esto es el trabajo para Rancière del filósofo, ¿no? El que va a estar muy pendiente de esos momentos políticos que acontecen pues sin ninguna temporalidad definida, ¿no? La obligación política, ¿no? Para Expósito sería algo, hablando del vínculo, sería algo que está previo, ¿no? Ya cuando entramos en una necesidad de comunidad, nos espera a, a- a la vuelta de la esquina esa deuda con el otro, ¿no? Y a la que tenemos esa obligación de responder indefinidamente. Por el contrario, en Rancière, em, lo que se vive en esa comunidad es un litigio constante de desacuerdo, ¿no? Y esto es lo que constituye lo político eh, efectivamente, ¿no? Que esa cuenta nunca está del todo conformada por una vez y para siempre, sino que siempre hay una posibilidad allí de que el que no esté contado se haga contar y que por tanto aparezca ahí en la escena, ¿no? Esto sería, digamos, lo que posibilidades de leer estas dos características críticas de nuestra eh, realidad. Dejo fuera algunos análisis o posturas, pero finalmente entendería aquí, ¿no? Que la filosofía llega como algo que no va a resolver, ¿no? Estas problemáticas, pero que sí su trabajo va a ser detectar que cada vez que queramos hablar de comunidad, eh, ¿dónde está ese munus, ¿no? Esa obligación? ¿Cómo lo estamos adoptando? Y si no lo estamos olvidando y más bien estamos cayendo en la otra lógica que sería la inmunitaria, ¿no? Em, y este ejercicio filosófico también tendría mucha relación con el ejercicio político, ¿no? Es decir, hablar de una ruptura ahí en la forma de abordar el pensamiento sobre la comunidad, ¿no? Y bueno, pues esto es parte de lo que eh, he preparado para esta charla con Alberto y quien nos esté escuchando. Y bueno, pues agradezco muchísimo el tiempo y la atención, evidentemente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi estimado Carlos, por este muy, muy interesante análisis. Efectivamente, comparto contigo esta sensación de tener pocos espacios y pocos interlocutores sobre, sobre todo sobre este tipo de marcos teóricos, ¿no? Porque pues los problemas ahí están y los discutimos desde diferentes trincheras, en diferentes niveles, pero bueno, hacer estas imbricaciones filosóficas, políticas, conceptuales con la realidad pues no siempre se cuenta con espacios donde se puedan expresar, ¿no? Dada un poco la complejidad y también, pues, hasta cierto punto la pericia intelectual que se debe tener para manejarlas y que, bueno, pues tú has mostrado muy bien y pues muchas felicidades también por eso, ¿no? Por esta capacidad de relacionar estas concepciones que sí son abstractas, pero no por ello lejanas de la sociedad. Hay un par de preguntas que me gustaría plantearte. Tenemos las preguntas en el Facebook. La primera de ellas es así muy concreta. Identifico que estabas hablando de Rancière en el momento en el que la expresaron. Y Andrea Correa Quiroz nos pregunta, bueno, te pregunta que no termina de comprender quién tiene voz y quién no. No sé si solo así te... Claro, a ver, de entrada, uno no puede identificar hasta que no aparece esa voz quién no tiene voz, ¿no? Es decir, mm, los comités de búsqueda, ¿no? Agrupaciones de autodefensas, em, otras maneras de organizarse, no son visibles hasta que no ellos mismos retoman o toman espacios, toman voces y a partir de allí se hacen
sensibles a los demás, ¿no? Entonces, ¿quién tiene voz? ¿Quién no tiene voz? Lo que hay que pensar allí es que siempre hay quien no va a tener voz Claro, y que por tanto esa es la idea de una comunidad democrática, ¿no? Que hacia allá iba yo en esta presentación, que debe de entenderse como aquello que está pensándose, que no puede cerrarse sobre sí misma, ¿no? El cierre sobre sí misma sería un autoritarismo, un totalitarismo también, ¿no? Que los ha habido. Y entonces hasta a que no ocurre ese que no tenía voz, que no se aparece, ese totalitarismo se ve como tal, ¿no? claro. Entonces, básicamente es eso, ¿no? No hay posibilidad de adelantarse, porque tampoco o sea, sería identificarlos ya claramente, ¿no? O sea, aquí están los que cuentan y aquí están los que no cuentan, ¿no? Ujú. O sea, en la cuenta entran todos, los patricios, los plebeyos, ¿no? Los gobernantes, los gobernados, los empresarios, los campesinos, todo está ahí en esa cuenta, ¿no? En ese orden, en esa policía, ¿no? Para llamarlo con rancial. Pero hay otros que no han expresado todavía su voz, ¿no? Y que van a llegar y que seguirán llegando. Eso es creo que lo explicaría Andrea. Sí, y me parece muy pertinente en el sentido o en el proyecto de estos filósofos que nos comentaste, porque justo toda la tradición moderna, pues me parece que nos ha maleducado en el sentido que nos ha obligado a identificar claramente quiénes son ciudadanos, quiénes no, quiénes son sujetos de derechos, quiénes no, qué es el Estado, qué no es, ¿no? Y en cambio, en estas perspectivas que justo buscan capturar la complejidad de las sociedades y que en un momento determinado un, un grupo de personas no se asume como víctima o no se asume como sujeto de no derecho, pues sucede algo en su sociedad y entonces se transforman en víctimas, en desaparecidos. Y pues, ¿qué haces con categorías estáticas como ciudadanía, ¿no? ¿Qué haces con categorías estáticas como consenso, ¿no? Entonces, bueno, ahí es lo valioso, pero también lo problemático que tienen estos autores, ¿no? Que hay que irnos entrenando en su manera de ver al mundo. Bueno, dime. No, no, rápidamente, pues son pensamientos de lo aporético, ¿no? Muy al estilo, por ejemplo, de Derrida. La comunidad sería la promesa siempre, ¿no? Ujú, O sea, porque el otro es inasible, ¿no? Entonces, estos autores sí que se, se solazan de alguna forma, ¿no? Para decirlo un poquito más ligeramente, en esas aporías, pero que nos descubren otras cosas que las teorías clásicas no veían, ¿no? Y entonces, claro que un Hobbes, que un Rousseau, pues ya no salen tan bien parados, ¿no? Que un Locke tampoco. claro. Pero Bueno, allá ellos. con Locke no te metas, ¿eh? En este caso somos loqueanos. Oye, tenemos otra pregunta en nuestro Facebook. Noé Ríos, bueno, muy interesante la exposición del doctor. Me ha detonado algunos pensamientos y quisiera saber alguna breve opinión al respecto. Concretamente me llegan dos planteamientos. Uno, la noción de munus supone una forma de subjetividad necesariamente endeudada o es posible pensar una comunidad no fundada en la lógica de la deuda. Y segundo, ¿qué dispositivos o prácticas sociales podrían materializar hoy esa retribución del munus? Tú me dices si quieres que te repita alguna, ¿eh? Eh, sí, y yo creo que ahí faltó esta parte que había preparado, pero bueno, no importa. Em, Hay posibilidad de una comunidad sin munos, sin esa obligación. Em, si no, o sea, si lo vemos y seguimos el canal de Expósito, ¿no? Cuando hablemos de una, él mismo lo dice, ¿no?
imágenes con las que nosotros podemos identificar a la comunidad sería vértigo, la síncopa, el espasmo incluso, ¿no? Son imágenes de ruptura corporal, de pérdida momentánea del control, ¿no? O sea, cuando entramos en ese ejercicio comunitario, perdemos el control, perdemos identificación con nuestra individualidad, ¿no? Em, es no estar ya seguros de nada, ¿no? Se nos quita todo esto, lo propio, es estar expuestos. Entonces, no hay, como yo leo a Expósito, ¿no? No hay sociedad que soporte este riesgo. Y lo que él propone es que haya una inmunidad, ¿no? Positiva que él identificará en la biopolítica, ¿no? En su herencia Foucaultiana, la biopolítica, que sí es o la administración de la vida, ¿no? En una organización muy específica. Esta biopolítica, brevemente, ¿no? Es positiana, será positiva porque no irá contra lo que también es el recurso propio de la humanidad, de esa configuración con el otro, ¿no? O sea, en este momento estamos generando quizás una identificación, una posibilidad de comunicación, y el riesgo es si yo me doy a entender o no, si yo estoy siendo claro o no, o si estoy ocupando mal los términos, ¿no? O si este espacio va a servir para algo, ¿no? Para algo más de aquí que se va a proyectar. El riesgo está puesto, ¿no? Estamos en esa exhibición, ¿no? Entonces, sí hay posibilidad de una comunidad que pueda reducir los riesgos de este munus, ¿no? Y ese sería con una biopolítica que parta, dice Espósito, de la vida hacia la política y no al revés. O sea, que considere qué podría entenderse con esta complejidad que sería la vida, donde no está nada definido per se, ¿no? Y bueno, ahí yo la conectaría con la segunda parte o la segunda pregunta eh, de Noé. eh, Nosotros, ¿qué posibilidades tenemos ahora de comunidad en este contexto tan crítico en México? Em, y que no para, ¿no? Esta semana, el lunes, con lo, lo que acontece en Teotihuacán también es otra más de estas afectaciones, ¿no? A la construcción posible de ese lazo y a la retribución de ese don también, ¿no? A esa obligación. ¿Qué podemos hacer con eso, ¿no? Y allí, bueno, el pensamiento no está del todo ya definido con, a ver, vamos a hacer primero esto como un programa, ¿no? Pero para Expósito sí tendría que partir de considerar qué sería la vida y que la vida no esté siendo, Creo que sí. Bueno, desafortunadamente hemos... Ah, ya viene de ay, perdón, regreso, sí. Justo ya te iba a avisar me que... estaban cortando porque iba a decir ya el programa. Fue el Sí, inicio. exacto, exacto. Muy bien, mi estimado Carlos. Oye, pues muchas gracias, por haber participado aquí con nosotros. Lástima que se nos fue este último cachito de tu intervención, pero hay un par de preguntas más que por razones de compromisos ya no te voy a poder plantear ahí en el Facebook. Entonces, pues en el momento en el que tengas oportunidad, échales un ojito y ojalá le puedas contestar a las personas que te están planteando estas preguntas. Con Y mucho por otro gusto. lado, pues comprometerte aquí públicamente para el siguiente ciclo que nos vengas a hacer la otra parte de lo que tenías preparado para que se nos quede ahí como pendiente de seguir platicando contigo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Alberto, es un gusto, siempre. Y pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta conferencia de nuestro tercer ciclo
de conferencias virtuales narrativas democráticas del proyecto de investigación Narrativas Democráticas, avalado por la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mi nombre es Alberto Ruiz, coordinador del proyecto, y nos vemos en la siguiente conferencia. Hasta luego.